Esto es el plan nuestro de cada día. El plan nuestro de cada día. Todo sobre crecimiento personal, desarrollo profesional y cultura empresarial. Hola, ¿cómo están? Yo soy Asael Hernández y esto es el plan nuestro de cada día. La hemos estado pasando muy bien en los últimos episodios con las diferentes personas, invitados increíbles que hemos estado teniendo aquí en nuestro pequeño room. La verdad que nos la hemos estado pasando bastante bien, pero aparte de que nos la pasamos bien, estamos aprendiendo mucho de lo que ha significado el crecimiento y el desarrollo profesional de nuestros increíbles invitados. Les quiero recordar que compartan este podcast en donde puedan. Si lo estás oyendo en Apple, en Spotify, en Google o en alguna otra plataforma, comparte la liga por ahí con alguien, visita nuestra página web. Hombre, nos ayudas mucho compartiendo este podcast con quien más lo necesite. Y hoy tenemos un invitado muy especial, una trayectoria increíble, su paso por la industria de la publicidad, de la comunicación, incluye agencias muy importantes en México. Hoy es el Project Manager detrás de una de las aplicaciones de más rápido crecimiento en México en su segmento de movilidad, la aplicación Mueve Ciudad. Si alguna ocasión has estado en La Condesa, en Polanco, alguna de estas zonas donde hay parquímetros, has tomado la aplicación para pagar el parquímetro desde tu celular. Bueno, pues detrás de esta aplicación, una mente creativa es la de Fabio Serrano. Amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Acel? Muy bien, muchas gracias. Un honor recibir tu invitación y tener la oportunidad de poder platicar contigo sobre, pues, en realidad no platico mucho sobre mí, no me gusta hablar mucho sobre mí, pero me encanta la idea de poder compartir mi experiencia con otras personas y que, pues, escuchen y que les sirva de algo en los planes que tienen la gente más joven que nosotros o la gente que está ya en pleno desarrollo profesional, pues, que ojalá que mi experiencia pueda serles útil para tomar diferentes decisiones o también entender un poco más qué es lo que te pasa cuando terminas la universidad y de pronto te enfrentas al mundo laboral y llegas y te das cuenta que lo que aprendiste, que parecía mucho, resulta ser muy poco, casi nada, y tienes que reaprender. Y entonces tu vida se va convirtiendo en esto, ¿no? En este reaprendizaje permanente de lo que va pasando con tu desarrollo profesional. Así que pues muchas gracias por invitarme. Como siempre lo he dicho, eres una institución de la creatividad. Tu trayectoria no es para menos, por el contrario, mucho que aprenderte. ¿Qué ha significado para ti este encierro? ¿Cómo has sobrevivido a ello? ¿Qué ha traído a tu vida esta pandemia? En términos de laborales, para mí no tuvo un gran impacto porque en esta nueva responsabilidad que tengo desde hace 4 años, yo nací remoto. En realidad, el manejo de la aplicación siempre ha sido un manejo a distancia. Mi campo de acción siempre ha estado haciéndole compañía a los socios estratégicos que tenemos para operar la aplicación. Entonces, el trabajo ha sido remoto desde el inicio y con algunas juntas presenciales de vez en cuando, pero entonces para mí la pandemia en realidad no representó una modificación muy grande en cuanto a mi trabajo, sí en cuanto a la relación con las personas, porque pues si bien el contacto físico con la gente siempre es importante porque te permite saber qué es lo que la gente está pensando y si están de acuerdo o no están de acuerdo en los planteamientos que haces, que eso en la parte remota pues se evita un poco, ¿no? Porque no tienes la misma oportunidad de acercarte a las personas, pero en ese sentido no hubo en realidad un gran cambio. Yéndonos un poquito hacia atrás, mi querido Fabio, platícanos un poquito, ¿quién es Fabio Serrano? Has ocupado importantes puestos creativos, como director creativo, como alguien que está detrás de la necesidad de comunicar de manera acertada y de manera ingeniosa, ya sea el posicionamiento de un producto, de una marca, de un servicio. Platícanos un poquito de ti. ¿Quién es Fabio Serrano? Pues mira, mi rol siempre ha estado del lado de cuentas, que si bien no dejas de ser creativo, pero siempre ha sido el lado de la relación con el cliente y tener estos roles de abogado del consumidor. Antes consumidor, hoy prosumidor, y cada día hay diferentes transformaciones que le van dando a las personas, que al final del día, si quieres llamarlos audiencias, como hoy se acostumbra a llamar, siguen siendo las mismas personas que tienen necesidades, que tienen familia, que tienen hijos, que
salen a trabajar y regresan por la noche y tienen una vida muy similar unos con otros, ¿no? O sea, no hay nadie que no tenga la misma necesidad, por ejemplo, de comer, de ir a trabajar, de ir al súper. Todo el mundo tiene estas necesidades básicas. Entonces, regresando al punto que me decías, ¿quién es Fabio Serrano? Pues, de entrada soy comunicólogo de profesión. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, periodismo y comunicación colectiva, ya hace un rato, y después me especialicé en publicidad, y estando ya en el ámbito de las agencias de publicidad, pues comencé a trabajar en diferentes agencias, o bueno, en algunas agencias que se dedicaban al mercado de darle servicio a los laboratorios médicos. Y luego de ahí me fui a la primera agencia transnacional en la que estuve, que fue Gunderman Cato Johnson, y ahí cambió totalmente mi perspectiva. En ese entonces no existía, el mundo digital era muy limitado, y lo que había en ese momento era una cosa que se llamaba direct marketing, que hoy se sigue utilizando, pero en ese entonces era lo más novedoso, y tener estos envíos de varias secciones para comunicar una sola idea, ¿no? Entonces hacías 3 o 4 envíos con diferentes empujes para buscar que los receptores respondieran a la oferta que les estabas haciendo. En realidad me convertí en un especialista en direct marketing, y después, con el paso del tiempo, me pasé del lado de agencia general, ya haciendo mucho más televisión en las agencias de direct marketing. En ese entonces la televisión no era uno de los medios utilizados debido al precio y a la falta de medición, y una de las cosas que tiene el direct marketing, como hoy lo tiene el mundo digital, es la capacidad que tienes para medir el resultado de lo que estás haciendo. Así fui caminando en mi desarrollo profesional hasta que migré al lado de agencia de publicidad, y después del lado de agencia de publicidad, pues soy bastante inquieto. Entonces me moví del lado del cliente en varios momentos diferentes. El primer momento, cuando me fui de cliente, fue cuando inició el mercado de telecomunicaciones en México y se abrió el mercado de larga distancia, que antes solamente operaba Telmex, y hoy eso para la gente joven pues evidentemente le suena como de qué está hablando, ¿no? Bueno, antes, si recuerdas, tenías que marcar una alada para llamar a cualquier ciudad fuera de la Sí, Ciudad de México. Esas llamadas tenían un así es. costo dependiendo de los minutos que tardabas en la llamada, y entonces esa parte del mercado de telecomunicaciones estaba totalmente dividido. Tenías Telmex, el conglomerado que atendía todas las llamadas a nivel nacional, y la última milla, es decir, del poste de la telefonía y luz a la casa, ¿no? Eso se le conoce como la última milla, lo que está Wow. de la central telefónica al poste, que es la casa. Entonces empecé ahí en este sector. Me tocó abrirlo en una empresa que hoy por hoy sigue operando en México. Se llama Protel, solamente atienden mercado secundario, y son un carrier asociado con uno de los carriers más grandes en Estados Unidos de telefonía privada. Y lo mismo, ¿no? Que está en la Wow. costa este de Estados Unidos. Y siguiendo con esta inquietud, porque como te comento, siempre he sido bastante inquieto, después de esta experiencia regresé nuevamente del lado de agencia, y cuando regresé del lado de agencia fue cuando llegué a McCann Erickson, y en McCann Erickson estuve como director de cuentas, atendiendo todo lo que es cuentas clave de Coca-Cola, que en realidad las cuentas clave de Coca-Cola y promociones, que también era mi responsabilidad, implican alrededor de 65 marcas, algunas nacionales, algunas locales, que son las cuentas especiales que tienen algún acuerdo con Coca-Cola y solamente venden en exclusiva refrescos de esta marca, ¿no? Ok. Muy interesante el paso, porque por un lado tienes la gran marca de Coca-Cola, que tiene pues todo este halo de ilusiones y de esperanzas para las personas, y por otro lado tienes la parte operativa de Coca-Cola, que es estas cuentas clave donde en realidad es donde suena el dinero en la caja, ¿no? Porque es donde Ujú. la gente va y compra el producto, y entonces ya no solamente el mundo de la ilusión y de lo que puede o no representar el consumo del producto, sino en el día a día, cuando el vendedor está vendiendo el producto de Coca-Cola. Me estaba acordando ahorita que en algún momento habíamos platicado de Mexicana, Click de Mexicana. Sí, claro. Después de estar en Coca-Cola, justamente estando manejando Coca-Cola y cuentas clave, me invita un amigo, un gran mercadólogo, Francisco González Compeán, director de cine, director de la película de Amores Perros, director ejecutivo, evidentemente, porque pues Alejandro González Iñárritu fue el director de la película, ¿no? Pero el director ejecutivo Ujú. es Francisco González Compeán. Me invita a irme con él al proyecto de lanzamiento de la primera aerolínea de bajo costo de México, que fue Click Mexicana, Ujú. o Click de Mexicana. Así es. Entonces fue un híbrido muy, muy chistoso. Y ahora que lo comentas, siempre mis brincos profesionales o mis cambios profesionales han estado orientados a abrir mercados inexistentes
en México, ¿no? Wow. Primero telefonía, después, ya no lo comenté, pero después Afores, también me tocó manejar Afores con una de las primeras Afores que sigue operando, o bueno, vendió su cartera, que era Previnter. Previnter se la vendió a, si mal no recuerdo, creo que se la vendió a GNP al final. Perdón, se la vendió a ING, los holandeses. Luego los holandeses de ING le vendieron la cartera que venían arrastrando de Previnter. Se la vendieron, si mal no recuerdo, creo que a Sura. Okay. También me tocó participar en ese proyecto. Oye, pues es interesante cómo te ha tocado, como ya bien lo mencionaste, abrir mercado, abrir pues brecha, ¿no? Correcto. Para el posicionamiento de una marca o servicio, porque es justo de lo que en algún momento te ha tocado también hacer o vivir con Mueve Ciudad. Sí, Es totalmente. más o menos lo mismo. Pero antes de entrar un poquito a esa parte que es muy interesante, que ahorita me gustaría que habláramos de ello, ¿cuáles eran tus aspiraciones? ¿Cuáles eran tus sueños? Ya nos mencionaste una increíble trayectoria que, pues, donde has podido transitar, pero ¿qué tan distante fue eso de lo que inicialmente tú habías imaginado? No, en realidad nunca me imaginé cómo se iba a desarrollar mi trayectoria profesional. O sea, no es algo que tenía pensado. Mi formación en la UNAM fue de periodismo y comunicación colectiva, totalmente orientado al periodismo, algo que nunca he hecho, pero mi formación era justo para escribir, ¿no? Y después hice un diplomado en la UNAM de periodismo escrito especializado en turismo. Entonces, aunque nunca he ejercido el periodismo, ni he escrito para ningún medio hasta ahora, ha sido interesante cómo esa parte de mi formación me ha permitido tener un análisis de la necesidad de las personas y poderlo plasmar en acciones claras, ¿no? Ya sea en acciones de comunicación para informar un producto o un servicio, y ahora en Mueve Ciudad, pues para aterrizar una aplicación que sea lo menos complicada posible y lo más amigable para el usuario. Así es. Me preguntabas de Click de Mexicana. Déjame regresar un poquito a esa parte que me parece muy interesante, porque lejos de que hoy las aerolíneas de bajo costo son como muy conocidas, cuando se lanzó Click de Mexicana en 2004, en el mundo solamente existían dos experiencias. Una experiencia en Europa, que hasta la fecha sigue viva, de aerolínea de bajo costo, ahora recuerdo el nombre, y la otra experiencia en Estados Unidos, que es Southwestern Airlines. Es la única aerolínea que en los periodos de crisis en el mercado de Estados Unidos no han padecido crisis, porque la política o el nacimiento de esta aerolínea siempre fue cada ruta que ellos tomaban era llenarla al máximo de capacidad de operaciones del punto A al punto B y no abrir otra ruta hasta que no estuviera saturada esa ruta. Entonces ellos traen márgenes de operación superiores al 80-85% de ocupación, que ese es el negocio en la aerolínea, ¿no? En la aerolínea, si tu operación está por debajo del 70% de ocupación, ese 30% que te llevas vacío te cuesta lo mismo que si traes el avión totalmente lleno. Y entonces esos gastos digamos que no los puedes prorratear entre el resto de los boletos que vendiste, sino que vas a tener horarios y rutas que son exitosas y horarios y rutas que son perdedoras. Y en el mix de las diferentes rutas que operas es como se vuelve rentable la aerolínea, ¿no? ¿Esos fueron modelos que en su momento estudiaste para...? Sí, son modelos matemáticos. De hecho, la gente que se dedica a ver tarifas en una aerolínea normalmente son actuarios o es gente muy capacitada en la parte de matemáticas, porque se utilizan modelos proyectivos para saber, dependiendo de la demanda de una ruta, empiezan a mover las tarifas. Entonces, por ejemplo, hoy si tú quieres comprar un vuelo barato, lo más conveniente es que lo compres con mucha anticipación, porque los vuelos, como tienen una poca expectativa de venta en ese momento, los boletos son muy baratos. Y mientras más se acerca el día de la fecha del vuelo, el boleto sube más de precio, ¿no? Y hay una serie de diferentes tarifas que van de la típica tarifa Yankee, que todo el mundo conoce, que es la tarifa más cara que puedes pagar, hasta las tarifas Delta o Fox o Zulu, ¿no? Que son las tarifas de descuento, tarifas muy baratas. Pero es muy interesante en la industria de la aviación, muy, muy, muy interesante. Y sí, se utilizan modelos muy sofisticados de gente con mucha, mucha experiencia. ¿Y eso te tocó de alguna manera, pues, tenerlo presente, ese escenario, cuando trabajaste en Click? 100%, cuando trabajé en Click de Mexicana, y después tuve la oportunidad también me invitaron a irme a Aeroméxico, donde tuve una responsabilidad primero nacional como gerente de publicidad, y después tuve la responsabilidad internacional como gerente de publicidad corporativo.
Entonces me Wow. tocaba ver todo lo que pasaba de comunicación en México, en Estados Unidos y en Europa, en el resto de países. De hecho, el trabajo de marketing en la aerolínea está totalmente ligado con la gente que se encarga de hacer la planeación de las tarifas. No hay nada que puedas hacer para promover una ruta o un precio si eso no está aprobado y validado por la gente de desarrollo, ¿no? Por la gente de tarifas. Claro. Claro. De planeación de rutas, sí, es muy interesante. Sí, tuve oportunidad de conocerlo con bastante detalle. Es muy interesante, sobre todo ahora en una época en la que pues vemos muchas ya más aerolíneas de bajo costo, por ejemplo en México, y cómo de pronto vemos, viene la pregunta, vuelos desde $1, vuelos desde 200, desde 99 pesos, ¿cómo le harán estas aerolíneas? Y bueno, pues algo un poquito de eso nos has platicado. A lo largo de toda esta trayectoria, mi querido Fabio, ¿cuántas veces has tenido o has vivido situaciones, llamémosle de frustración, que ya sabemos que la frustración es un aprendizaje, pero que sin duda hay etapas que sí te pegan, te marcan, casi te tiran, te hacen como que añicos muchas veces, te invitan a retroceder, te invitan a botar todo? ¿Cuántas veces has vivido estas etapas de frustración, etapas críticas? ¿Cómo te sobrepusiste a ellas y qué impacto tuvieron en tu crecimiento profesional? Buena pregunta. Yo creo que cada vez que me he cambiado de una industria y de una empresa ha sido en un periodo de crisis. O sea, me he cambiado por una crisis y entonces he tenido que no quiero decir reinventarte, porque en realidad no te reinventas, pero sí reaprendes. Y si conoces muy bien un sector y de pronto estás totalmente fuera de tu lugar de confort, ¿no? Cuando estaba en la aerolínea conocía perfectamente el sector turístico y cuando me salgo de la aviación y empiezo a emprender, pues me doy cuenta que solamente conozco de turismo. Entonces me costó muchísimo trabajo reaprender, porque justo en la Reaprender. etapa en la que salí de la aerolínea y llegué a Mueve Ciudad, fue hacer algo totalmente diferente, ¿no? O sea, hoy en Mueve Ciudad tengo una responsabilidad de operación. Como Project Manager veo la parte de desarrollo técnico, pero también veo la parte de la necesidad del usuario. Entonces tengo una responsabilidad comercial y operativa técnica al mismo tiempo, que por supuesto no tengo la formación escolar para hacer el trabajo que hoy desarrollo. Ha sido algo que he venido aprendiendo con el paso del tiempo de reaprender totalmente. La enseñanza aquí en esta parte es el reaprendizaje o el constante aprendizaje, ¿no? Que las crisis te han empujado a abrirte paso en medio a otro sector, a otra parte de la industria, y no te puedes quedar así, tienes que encontrar las herramientas para poder rendir. Sí, por completo. Y cuando digo reaprendizaje, es que literalmente es como tirar a la basura todo lo que conocías y aprender cosas nuevas. Wow. Porque hoy trabajo en la industria de la tecnología y yo soy comunicólogo formado en periodismo, que después me especialicé en publicidad y después en aviación y en turismo. Y de pronto, ¿y qué tiene que ver eso con estar en la industria de tecnología, administrando una aplicación que no tiene nada que ver ni con el turismo ni con la comunicación, entre comillas, pero sí tiene que ver con un factor que es el que predomina siempre y es la gente. O sea, la gente me refiero a las personas. Al final del día, Claro, todo lo que hacemos lo hacemos para darle un servicio o para servirle a así alguien. es. Lo que me ha tocado ha sido reaprender lo que no conocía para poderle dar un mejor servicio a las personas a las que hoy les sirvo, que son Claro. evidentemente, por un lado son los usuarios, pero también por otro lado pues son los accionistas de la empresa. ¿Alguna ocasión te has sentido en el deseo de tirar la toalla al punto de mejor querer hacer un cambio drástico en tu vida? Yo creo que he cometido muchos errores de diferentes formas y en diferentes momentos de mi vida. Durante mucho tiempo añoré el por qué no me quedé en agencias de publicidad, porque eso era lo mío, ¿no? Ese era mi lugar de confort. Cuando trabajé para Grupo Vale, yo era el director de una área completa de negocio que compartía esa dirección general con otro partner que éramos pares y llevábamos toda la responsabilidad de esta unidad de negocio que se encargaba de darle servicio a todos los clientes de la agencia. Y Grupo Vale es una agencia que sigue siendo hoy muy importante para México, pero es una agencia que en ese momento tenía al menos 40 cuentas importantes, ¿no? Manejaba todo Grupo Volkswagen,
con excepción de la marca Volkswagen, pero manejaba Audi, manejaba Seat, manejaba el 4 de 5 o 6 negocios de Telmex, manejaba todo el internet de Telmex, manejaba Colchones Atlas, manejaba también Pedro Domecq, manejaba marcas de cigarros, o sea, era una agencia Manejaba todo. muy importante en México. Entonces, la posición que tuve en esa agencia, con el paso de los años extrañé haberme movido, ¿no?, de la agencia. Pero uno toma decisiones y hay cosas que no puedes darle vuelta atrás. No porque te cierres las puertas, sino porque a la gente no le gusta de pronto cuando tú decides moverte y después quieres regresar y te dicen, ya no, gracias. Y así es, y tienes que asumir la responsabilidad de tus buenas y de tus malas decisiones. Yo creo que a veces el éxito en los proyectos que me ha tocado participar exitosos, creo que lejos de jugarme positivamente, me han jugado negativamente porque de pronto pierdes piso y crees que lo que estás haciendo porque es exitoso te hace una persona especial y en realidad nadie deja de ser especial nunca. O sea, siempre somos especiales. Y el hecho de que tengas un proyecto exitoso en las manos no te hace mejor que la otra persona. Al contrario, si de verdad eres mejor que la otra persona, entonces deberías de ser siempre mucho más sensible a la necesidad de la otra persona y mucho más humilde para escuchar lo que la otra persona quiere y necesita, y no porque tú tengas un proyecto exitoso, eso te haga como sordo a la necesidad de las personas. Porque entonces estás como peleándote con ese éxito que aparentemente lograste, porque aparte el éxito es como una rueda de la fortuna. A veces te toca estar arriba y a veces te toca estar abajo. Wow, pues has tocado un punto interesante porque lo que estás diciendo que estoy entendiendo, y yo creo que los que estábamos escuchando en esta conversación, es que los fracasos han sido justo cuando el éxito se hace mayúsculo y que de alguna manera puede jugarte en contra. El ver que las cosas son buenas, que están saliendo bien, puede resultarte de alguna manera de forma negativa. ¿Es correcto? Sí, correcto, porque si no tienes cuidado te haces soberbio y entonces cosas buenas que están pasando de pronto te hacen arrogante. O sea, déjame ponerte un ejemplo. En Aeroméxico jamás tuvo programas de participación colaborativa con el gobierno y con los estados del país en turismo. Durante mi gestión en Aeroméxico, de tener 0 programas, terminé corriendo el último año 60 campañas durante el año de 60 proyectos diferentes. Es decir, tenía un presupuesto de varias decenas de millones de pesos que se corrían en esas campañas cuando Aeroméxico no ponía un peso en eso porque no habían tenido, no creían que necesitaban colaborar en equipo con el gobierno y con los estados del país, y en realidad los más importantes son los estados del país, que son los que le ofrecen una oferta turística a las personas, y entonces las personas quieren ir a conocer esa oferta turística y te escogen a ti como aerolínea para viajar. Pero ese éxito de tener esa cantidad de campañas, o sea, 60 campañas son muchas campañas para correr en un ciclo de 12 meses, te juega en contra porque entonces te vuelves sordo y te vuelves arrogante y te vuelves soberbio, en lugar de darte cuenta que eso que estás haciendo no lo estás haciendo porque tú seas especial, sino porque estás atendiendo a una necesidad de mercado que no estaba siendo atendida. Estamos platicando con Fabio Serrano, Project Manager de Mueve Ciudad. Voy a hacer rápidamente un comercial. Por ahí está empezando a conocerse como la app del parquímetro. Ya hablaremos de eso más adelante. Oye, mi querido Fabio, pues te estás desnudando de una manera muy bonita una de las preguntas que seguían es: ¿has tenido éxitos? Pero vaya que los has tenido. Vaya que los has tenido. Y sin duda que lo que nos estás diciendo, que es los éxitos se pueden convertir en tus fantasmas, en tus fracasos, te pueden llevar a una arrogancia, una soberbia. Pero si hiciéramos un poquito al lado de estos éxitos, que sin duda son muchos y que te agradezco que con mucha transparencia nos compartes, ¿qué éxitos en tu vida profesional han sido el empuje para ir cada vez más alto, y no hablo más alto en el sentido como ya tuviste a bien mencionarlo, en el sentido de la arrogancia, sino en el sentido del crecimiento, de sentir como el último empuje que tienes que dar antes de llegar a la meta?
¿Qué éxitos han marcado tu vida? Pues mira, hoy lo entiendo, a diferencia de verlo como qué éxitos han marcado mi vida. Creo que han marcado más mi vida mis fracasos y mis errores que mis logros, porque esos errores y esos fracasos lo que han hecho es ponerme los pies en la tierra y de verdad hacerme consciente que el éxito de una marca no depende de lo que la marca hace, sino de la forma en la que atiende a las personas que usan la marca y que le regalan su espacio, su tiempo, espacio en su teléfono, su dinero para estar utilizando esa aplicación. Entonces creo que más que los éxitos, creo que lo que me han marcado han sido mis fracasos para no olvidarme justamente de lo más importante, y es que si no les sirves a las personas a las cuales estás pensando atender, entonces no vas a tener un resultado positivo. Claro, acabas de tocar uno de los puntos importantes de la mercadotecnia, y es que siempre nos debemos al consumidor, ¿no? Siempre nos debemos pues, al público final, al que consume tu producto, al que consume tus servicios, y que sin duda por ellos es que pues, buscamos la manera de mejorar esas experiencias del cliente, del usuario, atención a clientes, etcétera. Oye, pues te quiero agradecer, todavía no terminamos, pero esta honestidad con la que nos estás platicando, porque justo de eso se trata este podcast. Es muy probable que hay gente que le ha ido tan bien que su éxito está sirviendo al mismo tiempo como su tropiezo, como su fracaso, y a lo mejor no se dan cuenta, ¿verdad? Y te agradezco mucho esta honestidad con la que nos estás hablando esta tarde, que de verdad es una plática muy, muy bonita. Hablando de Mueve Ciudad, has llegado a una aplicación que pues cada vez se va conociendo más. La gente ya, esta movilidad de pagar con el teléfono, de hacer todo desde el celular, sin duda que cada vez va creciendo más y más y más y más. ¿Cuál ha sido el aprendizaje que te ha llevado en tu desarrollo profesional tomar una marca pues completamente desconocida, una marca completamente nueva, para llevarla hoy al punto en el que está, que es una expansión constante? ¿Qué has aprendido con Mueve Ciudad? Pues mira, Mueve Ciudad ha sido una experiencia, la verdad es que con honor a la verdad, lo único que puedo decirte es que gracias a Dios llegué a Mueve Ciudad, porque al no tener una formación tecnológica, haría poco sentido tener a una persona con mi perfil en una aplicación que lo que tiene que hacer es hacer desarrollos tecnológicos para dar un servicio a las personas. Pero pues aquí es donde interviene, decías al principio, la fe. En mi caso, reconozco por completo que eso fue lo que intervino en mi vida, y lo que ha marcado verdaderamente mi vida profesional es mi fe en Dios, en saber que Él es quien puede todo y no yo. Hablando particularmente en Mueve Ciudad, lo que ha sido increíble es ver cómo cuando te enfocas en darle un servicio a las personas y en verdad en satisfacer una necesidad que está en el mercado y hacerlo de la mejor forma que puedes entender, hacerlo de la forma más fácil, los resultados llegan solos. O sea, Mueve Ciudad es una aplicación, como bien lo dices hoy, muy robusta. Hoy es una aplicación muy grande, cada día hay más gente que la usa, y sin embargo sigue siendo una aplicación que tiene mucho espacio para crecer. Ojalá pudiéramos, esperemos llegar a ser una aplicación como Rappi, ¿no? Como Uber, que son aplicaciones que tienen millones de usuarios. Vamos en ese camino y espero que lleguemos en el tiempo correcto para estar ahí, para poderle seguir dando atención y servicio a las personas que hoy les servimos, que hoy les ayudamos a hacer su vida más fácil, que hoy, en lugar de tener que estar buscando moneditas o cambiando dinero en la tiendita o comprando algo que no necesitan para que les den cambio, simplemente lo único que tienen que hacer es abrir la aplicación, descargarla, registrarse, ponerle dinero en su bolsa y pagar desde el teléfono un servicio que incluso antes de que venza van a recibir una alerta de vencimiento del pago que realizaron, para que puedan hacer un pago nuevo y no tengan que estar preocupados si les van a poner la araña, si van a llegar con una infracción.
que después tienen que pagar, que les cuesta mucho más caro eso que el pagar 5 o 10 pesos adicionales cuando vas a una reunión o cuando simplemente estás con tus cuates tomándote echándote unas hamburguesas en algún lado, ¿no? En la Roma, decías, en Polanco, Condesa, en fin, y más hoy en día que hay tanta movilidad a todas horas en la ciudad. ¿Cuáles son los retos que ahorita mismo, después de toda esta trayectoria que has tenido como Mueve Ciudad, cuáles son los retos que vislumbras o cuáles son los retos que la aplicación hoy te está marcando y cómo pretendes lograr esos retos? Pues los retos que tenemos hoy para la aplicación es mantenernos en la preferencia de las personas y más que mantenernos, no solamente en la preferencia, sino lograr establecer un vínculo emocional con nuestros usuarios. O sea, es decir, ¿cuál sería mi sueño para la aplicación? Ser la aplicación más amada para el pago para nuestro nicho de mercado, que es el pago de parquímetros y estacionamientos próximamente. Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría o cuál es mi sueño? Que la gente ame la aplicación, que cuando piense en ir a algún lado o piense en hacer algo que esté involucrado la movilidad porque tiene que ir de su coche a una zona donde hay parquímetros, no tenga que preocuparse nada y simplemente saque la aplicación, sepa que es seguro, que puede hacer lo que necesita, pagar su parquímetro y desentenderse del problema y que cuando reciba una alerta con ojos cerrados le puede extender el tiempo y la aplicación va a hacer su trabajo. Entonces, mejorar la experiencia del usuario, ese es mi sueño. Que cada día a los usuarios se les haga más natural la forma de usar la aplicación y que tengan menos barreras para el uso de la aplicación. Esos son los retos que tenemos actualmente y evidentemente la expansión de la aplicación, es decir, poder entrar a otros nichos de mercado que la aplicación les facilite a los usuarios el poder realizar los pagos de otras cosas como los estacionamientos o como multas o como cualquier otro tipo de servicio que hoy tienes que ir a diferentes fuentes y hacer tus pagos, ¿no? Hemos ganado la confianza de la gente porque la gente deja sus datos, hace recargas con con medios electrónicos, con medios digitales en la aplicación y esa confianza que tenemos también es un reto mantener esa confianza y que los usuarios, que nuestros clientes sepan que cualquier información que nos dan es tratada con la confidencialidad que debe ser tratada, con el cuidado que debe ser tratado y que nuestro negocio no es robar datos de los usuarios para venderlos en ningún lado, ni mucho menos hacer transacciones que el usuario no solicitó desde la aplicación. Claro, buen punto, sobre todo en una temporada como esta, donde pues el robo de información está al día, ¿no? Justo la semana pasada tuve que hacer yo un reclamo en mi banco porque me empezaron a llegar cargos no reconocidos y de pronto por pura curiosidad me metí a googlear qué onda con esta empresa y hombre, me di cuenta que ya es una práctica, una mala práctica de estas plataformas que pues quién sabe cómo le hacen, consiguen los datos y comienzan a hacer estos fraudes y sin duda que es un gran reto. ¿Dónde te ves, mi querido Fabio, en 10 años? ¿Y cómo pretendes lograr llegar ahí? Pues yo me veo en 10 años dedicado a la movilidad. Me gusta mucho el tema de las ciudades inteligentes. O sea, tener estas ciudades interconectadas, no solamente en IoT, o sea, en el Internet de las cosas, sino también a través de aplicaciones móviles para facilitarle la vida a las personas y que no tengan que preocuparse por cosas banales, ¿no? ¿Como qué? Como pagar el parquímetro, como pagar el estacionamiento, como tener que llegar y pedir un servicio de algo, o ya llegaste en tu coche y que puedas usar Mueve Ciudad para moverte en bicicleta hacia alguna otra cita y no tengas que llevarte tu coche. Eso es lo que veo preguntas 10 años, yo creo que son muchos. El cambio es tan vertiginoso en nuestra actualidad, sí, claro, que es difícil pensarte de aquí a 10 años cómo van a ser las cosas, pero mi sueño sería mantenerme en el aprendizaje de cómo operar ciudades inteligentes interconectadas a través de aplicaciones móviles que le faciliten la vida a las personas, ¿no? O sea, un poco lo que hoy ves en diferentes series, en diferentes plataformas digitales de Sky-Fi, sería ver esto, ¿no? Que de pronto tomes la llamada apretándote un botón en la mano y tengas una pantalla que te aparece, que los teléfonos ya no sean teléfonos como actualmente, sino simplemente barras de cristal que te aparece la información, o sea, hacia allá vamos, ¿no? Se veía muy lejano en Volver al Futuro cuando veías
teléfonos inteligentes y hoy lo que más tenemos son teléfonos inteligentes. Entonces, el poder utilizar la información que se va a empezar a generar a través de la red 5G y en cuanto se terminen de interconectar las máquinas y podamos empezar a medir lo que están haciendo las máquinas, sin duda la transformación digital va a continuar y va a ser algo muy interesante para poderle servir a las personas, ¿no? Y evidentemente también tiene que ser rentable. Haciendo rápidamente, si hiciéramos un zoom sobre esta conversación, te ha tocado abrir brecha en muchos otros aspectos dentro de tu trayectoria, a lo largo de tu trayectoria. Hoy estás con una aplicación que te está permitiendo ver mucho hacia el futuro, ¿no? Al final del día todo se resume en que te ha tocado una buena etapa de vida, porque estás mirando este cambio de lo tradicional a lo digital, a lo futurista incluso, ¿no? ¿Has pensado en eso? Sí, claro, por supuesto. Este asunto de ciudades inteligentes, de Smart Cities, hoy se ve cada día más cercano, y en las últimas convenciones que he tenido oportunidad de asistir que hablan sobre ciudades inteligentes, el tema cada vez se vuelve más relevante. O sea, el tener servicios de transporte no conducidos automáticamente o automatizados, creo que es algo que viene fuerte. Tal vez no en México, pero sí en Europa, Estados Unidos, y eventualmente llegará a México, y el uso de la conexión de las máquinas a la red, y el poder que tu refrigerador te mande un aviso y te diga ya no tienes leche, para que puedas desde la misma plataforma pedir en el súper y que te llegue el envío a través de un dron o a través de una camionetita que deja el paquete enfrente de tu casa, es algo que ya no está tan lejos, ¿no? O sea, si me dices, ¿cuánto tiempo crees que pueda pasar esto? Yo no sé si 10 años son muchos o pocos, pero probablemente nos va a sorprender el avance tecnológico, porque el avance tecnológico de los últimos, el avance tecnológico de los últimos 10 años ha sido 3 veces mayor que el avance tecnológico de los 50 años anteriores. Entonces, estamos viviendo a pasos agigantados. Estamos viviendo a pasos agigantados, y simplemente velo así. Hoy tú estás usando un reloj que mide tu presión cardíaca, mide tu ritmo cardíaco, mide tu presión, la cantidad de pasos que diste el día de hoy, y si tienes algún intento de breakdown físico, el reloj te va a mandar una alerta para que vayas a un médico y te atiendas, o para que vayas a un hospital o pidas una ambulancia. Así está la tecnología, ¿no? Así es. Y en algunos casos, si te caes, se comunica rápidamente al 911, si sufres un paro respiratorio, un paro cardíaco. Es muy cierto lo que dices, han sido unos cambios muy vertiginosos, sin duda. Oye, y esto nos abre tema para una siguiente conversación, que me gustaría mucho, si aceptas ya desde hoy, podríamos hablar muy bien de ciudades inteligentes y cómo Mueve Ciudad, como muchas otras aplicaciones, sin duda van a ser parte de ese ecosistema de las personas, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, encantado. Muchas gracias. Nos ponemos de acuerdo y claro que sí. Está padrísimo tener la oportunidad de poder compartir, más que una visión, simplemente compartir lo que veo desde mi trinchera, con lo poquito que conozco de lo que está sucediendo, al menos en nuestra ciudad, ¿no? Y de verdad no quiero sonar con falsa humildad, pero a veces nos pensamos que por vivir en la Ciudad de México somos enormes, y sí lo somos, pero al mismo tiempo creo que algo muy importante que tenemos que trabajar como sociedad es en quitar la enorme brecha que hay entre las personas de diferentes estratos sociales. O sea, no es posible que teniendo una ciudad como la que tenemos, con tanta tecnología, sigas viendo la miseria en la que se vive en una gran parte de la ciudad, ¿no? Eso no está bien, eso no es correcto. Y parte de lo que deberíamos de hacer como sociedad es poder jalar a los de abajo y empujar a los de arriba, ¿no? Claro, muy buen punto. Ahí tanto las organizaciones como el gobierno, esperemos que alguien les haga llegar este podcast para que nunca olviden que hay una sociedad marginada, hay un segmento marginado que es necesario atraer, empujar, jalar y meterlo al escenario también de los cambios digitales. Mi querido Fabio, vamos a pasar a una dinámica muy interesante. Yo te voy a mencionar 10 palabras y tú vas a decirme lo primerito que se te venga. Vamos a ver qué es lo que tienes en mente. Muy bien. Estamos platicando con Fabio Serrano, Project Manager de Mueve Ciudad, la app
del parquímetro. Muy bien, mi querido Fabio. Política. Uf, mucho que revisar, Dinero. mucho que compartir, Medio ambiente. mucho por trabajar. Metaverso. Digital, transformación digital, Música. gozo para nuestros oídos, Reggaetón. difícil de entender. Bitcoin. La moneda del futuro, sin duda, Familia. lo más importante de nuestra vida. Tecnología. Vive con nosotros todos los días. Amistad. Invaluable. Cuando lo tengas, consérvalo. Oigan, pues muchas gracias, mi querido Fabio, por esta conversación que hemos tenido contigo. De verdad, de corazón te digo, ha sido una conversación muy honesta, muy transparente, lo cual te agradezco porque cuando hablamos nos gusta hablar mucho de nuestros éxitos, ¿verdad? Siempre, pero pocas veces hablamos con franqueza de nuestros fracasos y sin duda que lo que hoy nos has compartido a más de uno de nuestros escuchas le va a ser de utilidad. Antes de cerrar este episodio, ¿dónde podemos probar Mueve Ciudad rápidamente? Claro, por supuesto. Pues miren, Mueve Ciudad lo pueden descargar desde su tienda de aplicaciones, ya sea App Store, Play Store o App Gallery. Estamos en todas las plataformas de telefonía que operan en el país. Simplemente búscalo Mueve Ciudad. O puedes hacerlo también desde nuestra liga que está en Twitter, nos encuentras como Mueve Ciudad y ahí vas a ver publicado una liga que se llama BitLive Mueve Ciudad. Una palabra final para nuestros escuchas, mi querido Fabio. Muchas gracias, Asael, por la invitación, muchas gracias a tu auditorio, a la gente que está viendo este blog. Y recuerden que lo más importante no es enfocarse en el dinero que quieres obtener, sino que lo que hagas estés dispuesto a hacerlo aún sin que te paguen. Si tú estás haciendo algo en lo que estás dispuesto a hacerlo, aunque no recibas un salario por hacerlo, siempre vas a tener buenos resultados porque esa es tu vocación y el dinero es secundario, llega. Compartan el plan nuestro donde quiera que lo hayan oído y nos vemos el siguiente episodio. Adiós. Hasta luego. Esto fue el plan nuestro de cada día. Llega a ti por cortesía de 360 Global Project y Cristal Líquido, agencia creativa.